Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por acompañarme en este video. Quiero compartir acerca del proceso para la creación de esta animación. Fue hecha sin muchas pretensiones, realmente era solamente una práctica para probar el workflow. Es un proyecto viejo y cada etapa del camino me fue enseñando cosas que fue aplicando a proyectos en los que trabajaba profesionalmente, comercialmente. Siempre mi perfil ha sido generalista, aunque el área de animación es la que más he trabajado profesionalmente. Y ahora estaba decidido a mover todo mi pipeline personal hacia Blender. Entonces pensé en un pequeño sketch simple que me permitiera aprender y practicar todos esos procesos. El personaje de este video es una persona en la vida real, un buen amigo. Bueno, lo primero fue pensar en la idea, solamente era un pequeño gag. Ya teniendo esa idea, bueno, hice mis carpetas de producción. Siempre es un buen punto ser lo más organizados posibles en cada etapa. Eso lo aprendí desde hace muchos años atrás, ponerle nombre a cada carpeta y a los archivos nombres entendibles, ¿no? En la parte como de un storyboard realicé algunos bocetos rápidos y como puedes ver es una primera exploración. Ya tenía las tomas que quería, ¿no? No todas las utilicé actualmente en la animación, pero sí me daba ya la idea que quería lograr. Siguiente a eso lo edité, le puse música para tener algo de ritmo y poder delimitar la duración de las tomas aproximadamente. Pasé a realizar la caricatura de mi amigo, algo del diseño, el concepto del personaje, tratando de aterrizar más o menos el look y la estética que quería lograr. La verdad es que me faltó muchísimo desarrollar esto, debí haberle dedicado más tiempo a diseñar. También hice una especie de blueprint para el modelado del personaje y bueno, aquí estaba más o menos. Algo que me preocupaba mucho era la cuestión de la ropa. Nunca había hecho como con tanto detalle. Traté de tener claro todos los aspectos de la ropa para modelar lo más fiel posible la referencia. La moto, pues bueno, no soy un gran conocedor de motos. Busqué algunas referencias, más o menos la idea que me gustaba. El dibujo de la moto, literalmente tomé una imagen y la tracé. El modelado de Hard Surface no es lo mío y realmente no pretendía ponerme a modelar algo tan complejo. Entonces a eso recurrí a un modelo de CG Trader. Lo mismo con el escenario, la verdad es que fue muy pobre el diseño que hice. Terminé utilizando un asset de una escena de ciudad, de compra también, y le cambié texturas. En cuanto al modelado, utilicé un base mesh y después esculpí, después hice retopología. Fue una experiencia también de tratar de hacer topología lo mejor posible, sin ser perfecta. Aunque había retopologizado muchas veces, nunca lo había hecho como con tanto conciencia, tanto cuidado. Dejé la parte de la cara y de las manos, sobre todo, más divisiones. Separé el modelo en diferentes partes para no tener tanto peso. Traté primero de hacer la ropa con simulación de cloth y después retopología, pero me daba algo de problemas para tener más control como en simetría y en UVs y cosas así. Entonces decidí irme a una versión mucho más simplificada, más limpia. Y bueno, puse mucha atención en muchos detalles y la verdad fue un error en cierta manera porque el modelo después se hizo muy pesado y hay muchos detalles que no eran necesarios. Por ejemplo, los cierres tienen demasiada geometría y son varios cierres, ni siquiera se notan realmente en el render final. Pude haber usado un plano con desplazamiento o algo así, ¿no? Mucho más económico en recursos. Aquí los guantes también, que lo puse como una geometría encima de la mano, también después me dio muchos problemas con que se traspasaba. Puse modificadores para solucionar, suavicé, puse blend shapes. Pude haber hecho una sola pieza y solo separar materiales con alguna máscara o algo así y hubiera sido un mejor resultado. También otro error que cometí, modelar y rayar y poner cosas innecesarias, sobre todo porque la idea era simular ropa para practicar la simulación de ropa en Blender y me causó mucho problema el contacto entre los diferentes niveles de ropa. Tratando de mantener la geometría ligera, esta parte del cuerpo tiene menos divisiones que la cabeza. Aquí el borde también algunas veces me dio algo de problema. Muchos detalles que no ocupé. A fin de cuentas, esta parte, por ejemplo, nunca se alcanza a ver, siempre lo tapa la playera, no era necesario. Los aros de las agujetas también tienen demasiada geometría. También pude haber solucionado con algún tipo de textura o con algún tipo de array
porque son geometrías todas convertidas, ¿no? Entonces todo eso es peso que después agrega al performance. Para retopología no utilicé Blender, lo intenté un par de veces, no me agradó tanto y más que nada que estoy acostumbrado al Topogón desde hace muchos años y ese es el que utilizo para hacer retopología. Y si te fijas, bueno, pues son demasiadas geometrías, entonces eso es parte de lo que eliminaría si lo volviera a hacer. Muchas geometrías hacerlas un solo mesh, también para rig eso es muy útil, no tener tantas cosas sueltas, ¿no? Ahora la parte de rig la hice utilizando el add-on de AutoRig Pro. Fue el primer rig en serio que hice en forma que hice en Blender. Ya había hecho un intento anterior muy malo. Ese fue el primero que traté de hacer bien o en limpio. Tiene muchos errores también. Apenas con eso aprendí tanto a hacer rig como a utilizar ese add-on. Pero me gustó mucho el add-on y de hecho a partir de este personaje empecé a trabajar comercialmente otros personajes. Y de hecho este sistema de AutoRig es el que más me gusta en Blender. Y una de las cosas que más me gusta de este AutoRig es que te genera tu picker. Y me gusta a mí trabajar siempre con pickers para poder estar seleccionando por grupos y no perder el tiempo buscando controles o seleccionando a mano, y más cuando son ya muchos controles y termina siendo como un espagueti, ¿no? Prefiero tener control con los pickers y aparte con selection sets. Parte de lo que hice también fue hacerle selection sets al cuerpo, por ejemplo espina, y ya tengo todo seleccionado, y así en el timeline puedo modificar los keys de ese grupo en particular mucho más fácilmente, ¿no? Como puedes ver, esta es la versión que rigué, que le puse los pesos y está bastante pesado. Por cierto, siempre cambio aquí el modo de visualización, quitar las texturas, los materiales, y uso mucho este que es random para que asigne colores a los objetos y así distingo mejor al animarlo. Y de todos modos, aunque esté el simplify y no esté tomando en cuenta subdivisiones de la geometría, aún así pues es un rig bastante pesado para trabajar. Entonces lo que empecé a utilizar con este proyecto, hacer uso de las colecciones, tener la geometría en una colección, la geometría alta, y hacer un duplicado con la geometría baja. Entonces aquí sí ya reproduce mucho más rápido, casi tiempo real. También bueno, tiene que ver la computadora que tú tengas. Mi computadora pues no es tan potente, la verdad. Tengo que buscar la manera de aprovechar los recursos que no afecten mi trabajo. Esta copia de la geometría en versión low se hace de una manera muy fácil. Voy a hacer un ejemplo con la cara. Simplemente hago un duplicado que está aquí y lo voy a mover afuera. Voy a crear una nueva colección, digamos que esta es la colección de low, y aquí voy guardando las geometrías. Me voy a modo edición, selecciono todo, mesh, clean up, decimate y pongo 0.4. y ya esto me crea la versión low poly de la geometría. Y me gusta mucho cómo lo trabaja Blender, porque ya está conectado todo. Simplemente es un duplicado en otra colección, apago la de alta, no pesa para nada, y prendo la colección de baja y me respeta todo lo que ya tenía de pesos, me respeta blend shapes. Aquí tengo bastantes shapes conectados a los huesos para corregir, hacer los gestos más estéticos, que es otro de los puntos del AutoRig Pro, que tiene una herramienta para conectar los drivers a los huesos de una manera muy sencilla. Este método es muy útil para animar con tu versión de low, y simplemente para exportar o para hacer render prendes la de high y la animación pues va a ser exactamente la misma. Que bueno, para pintar los huesos hay que prender los huesos que deforman, que se encuentran aquí en otra capa, y lo que hago es seleccionar la armadura, seleccionar la geometría, White Paint, y en la configuración que yo tengo de mis shortcuts, cuando presiono control y presiono el hueso se prende el grupo, ¿no? Entonces ya puedo editar las deformaciones. Me sirve tener aquí los huesos prendidos y aquí sin huesos para ver claramente lo que estoy haciendo, sobre todo en el blur. Aquí en las opciones de la herramienta, prender acumular.
sirve para que vaya agregando, porque de otra forma llega como a un límite y ya no suaviza. Ahora, otra herramienta que ahora utilizo mucho y en ese entonces no utilizaba era la del smooth correctivo, que bueno, es una maravilla también, ¿no? Hay que usarlo con cuidado porque puede ser que te engañe un poco a la vista y tenga la geometría muy deformada y te esté engañando un poco a la vista. Te ayuda de muy buena manera a mejorar el look de las deformaciones simplemente con un deformador, que también hay que tenerlo escondido para animar porque pesa en el proceso del programa. Y algo que aprendí de mala manera es que usaba demasiado el Surface Deform, demasiado y todo el tiempo en todas las cosas. Por ejemplo, detalles de la ropa, todo esto tiene Surface Deform, incluso las cosas que no se veían atrás de la playera, ¿no? El cinto y todo eso. Todos estos elementos, muchos de ellos tienen Surface Deform. Y en su momento me parecía la herramienta adecuada porque era muy rápido ponerlo y que siguiera la geometría. Pero ya en producción me cobró la factura porque genera muchos problemas. Se separa de la geometría cuando hay cambios de divisiones. Si te distraes y no tienes todo el cuidado, al momento de render se separa los objetos del Surface Deform. Aparte también le cuesta algo más en cálculo. Entonces sí es rápido ponerlo y en apariencia funciona bien. Y en algunos casos pues sí es necesario o está bien aplicado, pero no hay que abusar de él. Ya en la actualidad lo que hago es lo más posible utilizar pesos, que las geometrías vayan con el rig, copiar los pesos de la geometría principal, digamos, a la secundaria, dedicarle algo de tiempo a eso y no estar confiando tanto en el Surface Deform. Y también la necesidad de mantener más consistentes las divisiones de la geometría, porque más adelante se va a ver que hice un workflow de que la animación la exporto a un archivo para simulación y ese a un archivo de render, y a veces me equivocaba en las subdivisiones cuando exportaba, o tenía el simplify o algún detalle así, y eso me generaba mucho caos. Entonces ahora veo que lo mejor es tener un modelo ya definido y estable en toda la producción, que sea el de alta, que se mantenga tal cual, simulaciones, FUR, render en el de alta con su subdivisión consistente y solo animación en el de baja para poder tener mejor performance. Y bueno, para la moto utilicé un modelo de CG Trader y simplemente hice un rig muy simple con algunos cuantos huesos que me dieran ciertas funciones que iba a necesitar según la toma, ¿no? Que algunas partes móviles, fue algo muy sencillo. Y ni siquiera utilicé todos los huesos en realidad en la animación. El modelo pues no pretendí realizarlo yo porque pues no es como mi área, no tengo mucha experiencia en hard surface y este tipo de modelos, y quería que se viera bien, entonces pues preferí comprar el asset. Solamente modifiqué un poco materiales, hice el rig, hice un archivo de rig y igualmente exportaba la Alembic para mandar a un archivo de render que era el que tenía los materiales y las subdivisiones necesarias. Ahora, para la ciudad utilicé también un archivo de compra, un asset. Acomodé un poco algunos elementos, algunos assets externos también los integré. Hice un proceso de texturizado porque las texturas originales eran como estilizadas. Entonces utilicé el add-on de Extreme Physical Base Rendering Library, la versión antigua hasta la versión nueva. Y utilicé eso para cambiar algunos materiales, ¿no? Sobre todo. Originalmente hice una versión low que estaba reducido de polígonos solo para posicionar, que era más fácil mover un empty, y al mover esto todo lo demás estaba emparentado y me permitía posicionar la ciudad. Y antes de empezar ya en sí a animar las escenas tal cual, sí hice una pequeña prueba, un ciclo de caminado para probar el pipeline, ¿no? Entonces ya que hiciste un rig, lo normal muchas veces es hacer pequeñas pruebas, ¿no? Simplemente mover los controles y ver que se deforma bien y hasta ahí. Pero si es algo que quieres que quede pues bien, no tener problemas a futuro, si vas a usar varias tomas con el mismo rig o aparece continuamente en tu producción, sí, lo recomendable es que hagas algunas pruebas de animación para ver que todos los controles funcionan, que todo está bien. Y en este caso pues hice solamente un ciclo de caminado y lo exporté, hice la prueba para el clot, hice la prueba para el render, ¿no? Aquí termina este primer video. En el siguiente vamos a hablar de layout, animación y simulaciones.
Y si te interesa la parte de animación, te invito a que te des una vuelta a revisar el curso que tengo en doméstica de animación de personajes en Blender. Está enfocado principalmente a acting y algunas metodologías de animación no tan cuadradas, un poco más flexibles y creativas. Y aprovecha que por tiempo limitado tiene un 15% de descuento adicional utilizando el código que te dejo en la descripción. Si te gustan este tipo de videos, coméntamelo. Si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete si no lo has hecho. Escribe en los comentarios qué otro tipo de video te gustaría ver en el canal. Y si tienes otros consejos o opiniones sobre lo que aquí explicamos, por favor compártenos y así podemos seguir aprendiendo todos juntos. Muchas gracias y nos vemos pronto.